Saludos alumnos, les traigo su tercera videoclase. Espero que las otras dos hayan logrado ver los videos, hayan logrado entender la información que traté de entregarles y que este formato esté funcionando un poquito mejor que solo mandar la clase y mandarles guía. El día de hoy, la clase de hoy se va a enfocar en el género informativo. Les voy a hablar un poco qué es el género informativo y vamos a trabajar al final también en entender lo que es la fake news. Para comenzar, tenemos que definir en sí el género informativo. ¿Qué es? Como su nombre lo indica, que es bastante obvio, es un género que busca informar, busca transmitir una información. ¿Desde quién? Desde el emisor hacia ustedes que vendrían siendo los receptores. ¿Ok? Su objetivo trata de divulgar la actualidad, trata de contarle a la gente qué es lo que está pasando y eso lo trata de hacer de forma objetiva. ¿Recordar lo que era objetivo? Objetivo es cuando algo se transmite sin dar opiniones, se transmite de una forma neutra y ojalá concisa. El género informativo que nosotros vamos a trabajar es el género con tres subgéneros, que sería la noticia, el reportaje y la entrevista. Vamos a comenzar hablando de la noticia. La noticia es un subgénero que ustedes deben conocer. Si bien en estos tiempos no se lee mucho diario como antes, porque antes la única forma de transmitir información como rápido, entre comillas, era el diario, porque el diario tampoco es tan rápido, o sea, son las noticias de ayer que nosotros estamos leyendo en un diario. En cambio, con el internet, nosotros podemos ver la noticia que sucedió hace 5 minutos y la estamos viendo de inmediato con Instagram. Sin embargo, el diario estableció ciertos preceptos que se usan mucho para la noticia, incluso en la actualidad, incluso las noticias que nosotros vemos en internet, usan lo que estableció el diario. ¿Qué es una noticia? Es un relato de un suceso que debe ser novedoso y debe ser de actualidad. La noticia es de actualidad. Llama la atención del público. El periodista encargado de su redacción tiene la obligación de relatar con objetividad y veracidad cómo han acontecido los hechos. Veracidad quiere decir que nuestro periodista tiene que tratar de no mentir, decir todo con la verdad, ser objetivo, tratar de no dar una opinión. Y estamos diciendo que la noticia es algo novedoso, es algo actual. Por ejemplo, para que una noticia sea noticia, tiene que ser algo que pasó ayer o que está pasando ahora o tiene que ver con el acontecer nacional de estos momentos. Para que una noticia sea llamada noticia, tiene que ser algo actual y novedoso. Eso hay que metérselo en la cabeza. ¿Cuál es su estructura? Porque esto tiene una estructura. Hay una estructura que es la que voy a mostrar acá. Que se puede reconocer bien fácil. Primero tenemos el titular, que es lo que se destaca así como lo más importante de la noticia. En esta que estoy poniendo es: buscan conocer consecuencias del cambio climático en la Antártica. Nuestro titular, ¿cierto? Lo más grande, lo que más se ve, lo que llama la atención y lo que nos va introduciendo a la noticia. Luego viene la entrada, o entradilla, o también tiene otro nombre que es encabezamiento, que le dicen, que resume la noticia y va respondiendo algunas respuestas básicas. Es como un resumen, pero de 2-3 líneas. A veces está aquí, como en este que está al lado, y hay veces que lo ponen abajito del titular. En este sería: objetivo del estudio consiste en obtener respuestas de las plantas frente al incremento de temperatura y CO2. Entonces ya nos va dando un resumen más o menos de qué nos va a tratar la noticia, ¿cierto? Y ahora, el cuerpo es todo lo que vemos hacia abajo, ¿cierto? Es toda nuestra noticia en sí, lo que nos narra los hechos, lo que nos va a contar qué es lo que sucedió, quiénes son los que están conociendo eso y por qué lo están haciendo. La noticia también tiene que venir siempre de lo más importante a los detalles. Primero comienza lo más importante, luego nos van a dar algo de información secundaria y luego nos entregan todos los detalles. Fechas, nombres, lugares específicos, quiénes son los científicos que están trabajando, por qué fueron esos científicos a trabajar, por qué se hace esto, por qué se sigue esta estructura, para tratar de ordenar la información y que nosotros logremos entenderla de mucha mejor forma.
Ahora, hay unas preguntas súper importantes que toda noticia debe resolver. Esas preguntas deben estar resueltas en la noticia para que nosotros entendamos qué es lo que sucedió, si no quedamos como colgados, ¿cierto? Esas preguntas son quién, qué, cuánto, dónde, por qué y cómo. O sea, ¿quién? ¿Qué fue el que lo hizo? ¿Cuál es el sujeto? ¿Qué pasó? El hecho, o sea, hubo un choque o cualquier otra cosa. ¿Cuándo? ¿Sucedió ayer? ¿Sucedió la semana pasada? ¿Dónde? ¿El lugar? ¿Pasó en Viña? ¿Pasó al lado de mi casa? ¿Por qué el conductor de ese choque estaba curado? ¿O iba arrancando de unos ladrones? ¿O eran ellos los ladrones? ¿Y cómo pasó? Porque se distrajo, porque estaba mirando el celular y al distraerse chocó un poste. Ese es el cómo, el modo, la forma en la que sucedió. ¿Vamos bien? Estoy hablando un poquito más rápido a lo mejor en este video, pero es porque quiero que el video no quede tan largo, para que no sea tan latero. Ahí estar viendo al profe de 18 minutos, el otro me quedó muy largo, perdonen. Voy a tratar de que este más quede más cortito, más conciso también. Ahora tenemos el otro tipo que es el reportaje. ¿Qué es un reportaje? Un reportaje nos narra un tema de interés, pero el reportaje es extenso. ¿Ya? O sea, se puede extender por 3, 4, 5 páginas y nos va tratando un tema de interés conectado con la realidad, pero el reportaje no importa si no es algo inmediato, no importa si es algo que pasó ayer o que pasó la semana pasada. Un reportaje puede ser de algo que haya sucedido hace 3, 4 meses. ¿Entiende? Entonces, para hacer el reportaje, la persona que lo está investigando se demora mucho porque tiene que investigar causas, tiene que entrevistar a diferentes personas, tiene que moverse de un lugar a otro a sacar fotos a veces. Esto es un reportaje, podríamos pensarlo como un documental. ¿Eh? Si bien la noticia es como el noticiero que nosotros vemos en la noche, Canal 13, los compadres ahí sentados con corbatita y con la tele atrás y que nos van contando anoche chocó un auto porque el conductor iba ebrio y se había robado 15 millones del banco. La noticia actual, recuerden, cortito, conciso, objetivo. El reportaje es distinto. El reportaje relacionenlo en su mente con un documental, que es algo largo, que nos habla de un tema, que puede haber pasado hace años incluso, y que las personas estuvieron investigando mucho tiempo, pero nos tratan de contar la mayor cantidad posible de información que ellos logren meter ahí en ese reportaje, ¿cierto? El reportaje también tiene una estructura, ¿eh? No crean que es como ir escribiendo al lote información. También tiene un titular, ¿ya? Cuando lo vemos en una revista, en un diario. El título también nos informa, igual que en la noticia. ¿Cuál es la diferencia? Que este es sobre la dislexia. La dislexia no es una barrera. Entonces está hablando sobre un problema que puede afectar a mucha gente, pero no es como algo que haya pasado la semana pasada. ¿Ya? La dislexia es algo que siempre va a estar ahí. Luego viene el párrafo inicial o la entradilla, igual que en la noticia. Vamos con la misma estructura. Y al final tenemos el cuerpo del reportaje. En sí se estructuran distinto. ¿Qué cambia? Lo que nosotros metemos ahí en ese reportaje. La información del mismo es lo que va cambiando en cuanto a la noticia. Y lo otro es que el reportaje tiene un párrafo final generalmente, que es una conclusión de la persona que lo hizo. Es como lo que él pensó, lo que él logró aprender. Nos trata de dar su opinión. En el reportaje hay una opinión, en la noticia no. Y al final tenemos la entrevista. La entrevista es bastante fácil de identificar. Porque las entrevistas son preguntas y respuestas, ¿cierto? ¿Quién eres tú? ¿Cómo te llamas? ¿Dónde naciste? ¿Por qué hiciste tal cosa? Son ideas, opiniones entre un entrevistador y la persona entrevistada. Esa persona nos da sus opiniones, nos puede contar sobre su vida, no se transcribe toda la información, tampoco se miente, pero se pone más cortito para que el entrevistador no esté poniendo todo en general lo que va viendo. También tiene una estructura que sería el título, atractivo para contarnos a quién está entrevistando y qué le preguntó, una presentación
donde el entrevistador introduce a la persona que va a entrevistar. Nos dice, no sé, hoy día vamos a entrevistar a Batman, que salvó a Ciudad Gótica los últimos 3 años. Hola Batman, ¿cómo estás? Cuéntame de tu vida. ¿Cómo es tu relación con tus papás? Entonces, eso es como una entrevista, es un diálogo entre dos personas. Pero primero va el título, luego va una presentación y luego va la entrevista donde nos van diciendo la pregunta y la respuesta. Aquí tengo una entrevista con J.K. Rowling, que es la escritora de Harry Potter. Al principio se presenta, nos hablan un poquito de Rowling, quién es ella, dónde escribe los libros, no sé qué, no sé cuánto. Y luego comienzan las preguntas, que dice, ¿suele hablar usted de Scott Fitzgerald? Y nos cuentan lo que respondió Rowling, que es lo que nosotros queremos saber. Y luego van así, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Fácil, ¿no? Son fáciles de reconocer esto, especialmente porque el orden que tiene la noticia con el reportaje es casi el mismo. Va pasando un helicóptero. Bueno, espera que pase el helicóptero para continuar la clase. Una eternidad más tarde. Bueno, ahora que hablamos de las noticias y de por qué son importantes y cómo las podemos ordenar, vamos a hablar de también cómo las podemos reconocer. ¿Cómo podemos saber que una noticia es real o es una fake news? Que en estos tiempos que tenemos este problema del coronavirus, eh, hay muchas fake news, hay muchas cosas que no son verdad, que se están planteando y que muchas personas los creen, se comparten en WhatsApp o se comparten en los grupos, y eso al final hace que nos confundamos a nosotros y que ustedes confundan a sus familiares. Entonces, si a futuro, antes de compartir una noticia, ustedes quieren saber si es verdad o no, el pollito nos va a ir diciendo los pasos. Pollito nos dice que primero tenemos que leer la noticia completa, no solo el titular. Hay noticias en... ¡Oh, el camión del gas! 2000 años más tarde. Bueno, Pollito nos dice que el primer paso es leer la noticia completa, no solo leer el titular. Recuerden que el titular es ese título que nos dan el encabezado. ¿Por qué debemos leer la noticia? Para no dejarnos llevar por algo. Luego, lo importante es investigar la fuente o ver la fuente de la noticia. ¿Qué es la fuente? Es quien nos está entregando esa noticia. La noticia salió de una página de Facebook cualquiera que tiene como 3 seguidores. Es como sospechoso, ¿no? La noticia salió de CNN, un poco más creíble. Salió de TVN, ya, más creíble, ¿cierto? Entonces tenemos que ver quién es la fuente, de dónde comenzó esa noticia. Luego, Pollito nos dice que tenemos que googlear el titular. Una forma súper fácil de saber si una noticia es real o si eso pasó es copiar el titular, copiar, pegar, ponerlo en Google y ver si sale en otras páginas. Si la noticia sale en una sola página y esa página es una página de Facebook con 3 seguidores, es bien sospechoso y es muy probable que no sea una noticia real. Ahora, si vemos que la noticia se repite en TVN, en Mega, en CNN, en Cooperativa y en otros lugares, podríamos saber que ya estamos hablando de una noticia más real. Lo otro es la fecha y el contexto, que esto ha pasado mucho. Hay noticias que parecen muy reales y se usó mucho con el estallido social, que se compartían noticias de personas que mataron carabineros o viceversa, ¿cierto? Y se compartían y resulta que eran noticias del 2010, 2013 y las personas creían que eran cosas que estaban pasando en estos momentos. Entonces es muy importante ver el contexto y ver también la fecha. Y ahora, el último consejo de Pollito, que está relacionado mucho con WhatsApp: hay que evitar de compartir las notas de voz o una imagen cualquiera, porque es difícil saber si esa nota de voz realmente la grabó quien dice que la grabó. O sea, cualquier persona puede decir que es médico, cirujano en el mejor hospital de Chile y contarnos cualquier tontera por WhatsApp, y no por la forma en la que esa persona hable o se exprese quiere decir que lo que dice es completamente real.